Nos encontramos con Grinia Álvarez, directora de Meteorología del CENAMI. Grinia, buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, Melissa. Bueno, el ENFEN ha señalado, entiendo, que el niño costero se va a prolongar hasta el verano del 2027 y esto es un hecho porque marca 99% de probabilidad de que el niño costero que estamos viviendo ya desde ahora y que venimos viviendo ya hace varios meses se extienda entonces hasta el próximo verano. ¿Qué implica esta extensión y esta reafirmación del fenómeno del niño costero frente a las costas del Perú? Implica que las temperaturas van a estar todavía por encima de los valores normales, es decir, 4 a 5 grados por encima de lo normal, y además que entrando al periodo de lluvias, esa condición cálida que se va a mantener, según el comunicado, hasta el verano del 2027, va a facilitar o va a promover, digamos, que la atmósfera pueda generar lluvias más intensas de lo usuales en la parte norte del país. Lo que tenemos en estos momentos es un niño costero de qué intensidad en este momento. En este momento es moderado y a partir de la siguiente semana, según el pronóstico del ENFEN, ya entra una fase fuerte. Y básicamente porque entre julio y agosto, además, están llegando nuevamente ondas Kelvin, no tan intensas como las anteriores que llegaron, pero el agua ya está caliente, el mar ya está caliente y eso va a incidir en el mantenimiento de esas anomalías. Correcto. Aquí tenemos un histórico de lo que ha sido el Niño desde el año 82-83 en que vivimos un fenómeno del Niño, no sé si el término sería extraordinario porque fue fortísimo. Así es. Hubo mucho impacto, mucha afectación producto de la llegada del fenómeno del Niño. Ocurrió también en el 97-98, volvió a ocurrir en el 2016-2017, sí. Digamos. Vuelve a pasar, a suceder, ahí está, ¿no? 2015, 2016 y luego 2017, vuelve a pasar 2023 y ahora tenemos nuevamente 2026, 2027 fenómeno del Niño. Y esto lo que nos muestra, este histórico, es que es cada vez, digamos, ocurre con menor tiempo entre uno y otro fenómeno. Exactamente. Ocurre más seguido. Exactamente. Mire, después del 97, que fue el extraordinario, digamos, mucho más, el que generó muchos impactos, además, sí, igual que el anterior del 82-83, lo que ha venido después, Melissa, son incluso, ¿no?, algunos episodios cálidos con mayor frecuencia, pero lo que llama la atención es que después de un evento El Niño fuerte, muy fuerte del 15-16, que para Perú significó altas temperaturas, sequías, no necesariamente muchas lluvias, al año siguiente o al verano siguiente, el Niño 2017, que no necesariamente tiene la intensidad de los anteriores, pero ya sabemos todo el impacto que genera. Claro. ¿No? Lluvias importantes, focalizadas, principalmente en la costa norte y central. Luego hemos transitado hacia otro evento del Niño importante que empezó con el ciclón Yaku, ¿no? El 2023-2024, el otoño del 2023 es uno de los más cálidos de todos los tiempos y se está pareciendo mucho a este año 2026. Y muy rápidamente, en menos de 3 años, no ha pasado ni 3 años y nuevamente estamos yendo a un niño posiblemente uno de los más fuertes. Por lo tanto, sí llama, hay que tomar nota de esa mayor frecuencia de eventos fuertes del niño. ¿Qué es lo que genera esta mayor frecuencia? ¿Qué teoría tienen, digamos, los expertos aquí en el Perú respecto a ese punto? Podría estar asociado ya a la condición del cambio climático, ¿no?, que está incidiendo también en el mismo comportamiento de la temperatura del mar. Eso hace que los ciclos, digamos, porque estas son fluctuaciones que siempre se presentan, es parte de la variabilidad en el trópico, pero ya la condición del cambio climático, ya cada vez hay más evidencia que está incidiendo en el normal comportamiento de este tipo de eventos, incluyendo el Niño. Tenemos más abajo de este informe que nos han hecho llegar justamente el tema de las temperaturas del mar a nivel superficial, 45 metros y más profundamente. El calentamiento que se ve, Bruno, si podemos ver la siguiente imagen, por favor, que habla del calentamiento de las temperaturas del mar. No, el siguiente. Esta es la evolución básicamente, claro, de cómo está ahora la temperatura del mar frente a la costa del Perú, pero en la siguiente lámina
hay un análisis bastante importante. Antes de llegar a eso, de repente sí hay que resaltar y puntualizar tres temas importantes del último comunicado del ENFE, ¿no? Primero, como ya habías mencionado, ya es un 99% de probabilidad de que vamos a transitar hacia un verano dentro de la condición del niño costero. Crece la probabilidad del niño extraordinario de manera todavía muy sutil, digamos, ¿no? De 6% de probabilidad a 10% de probabilidad, pero hay que tomar nota de esa tendencia de crecimiento de un niño extraordinario. Pero además, si juntamos las dos probabilidades de fuerte y extraordinario, hay un 62% que tendremos un niño costero en esa magnitud, en ese rango, frente a la costa peruana, por lo menos entre noviembre y febrero del 2027. Correcto. A ver si podemos ponchar lo que te acabo de mandar, Bruno, por favor. Efectivamente, lo que tenemos es 99% de probabilidad de que el niño costero se extienda hasta el verano 2027. Y esto es justamente lo que nos habla de por qué el impacto tan fuerte, por qué tenemos entre 5 y 7 grados por encima de la temperatura en el mar frente a las costas del Perú. Si nos puede explicar, por favor, este gráfico. Así es. Estas láminas es como si tuviéramos un dron, una cámara fotográfica encima, digamos, de Sudamérica, y capta cómo el mar por debajo de la superficie también está caliente, a 45 metros de profundidad, 75 metros y a 105 metros de profundidad. Y todas las manchas en rojos implica temperaturas subsuperficiales que están superando incluso 5 hasta 6 grados por encima de lo normal. Esa condición de un calentamiento que no solamente es superficial, sino además subsuperficial, genera ya impactos en la industria pesquera, pero además hace que se mantenga ese bolsón de calor importante frente a toda esta área, y por eso es que tenemos, ¿no?, temperaturas en Lima con 5 o 6 grados por encima de lo normal. Y eso implica un pésimo año para la pesca, la presencia del fenómeno del Niño y las temperaturas alteradas, especialmente a poca profundidad, a 45 metros de profundidad, donde hay, entiendo, el mayor impacto de acuerdo a este gráfico, luego a 75 y finalmente a 105, es decir, a todos los niveles tenemos calentamiento de las temperaturas del mar. Esto significa, digamos, un año negativo, perdido, para la pesca, por ejemplo. Para la pesca principalmente, y por eso es que ya IMARPE se pronuncia al respecto y ya ha decretado hasta 2 veces veda para justamente proteger el recurso, la anchoveta, que como sabemos es muy afín a las aguas frías, y cuando se presentan estas aguas cálidas, no por mucho tiempo, o se profundiza el recurso o simplemente se traslada hacia otros ámbitos como el sur, por ejemplo. Y estas temperaturas y esta anomalía es la que describe, digamos, el fenómeno del Niño costero, ¿correcto? Estas anomalías, digamos, superficiales y subsuperficiales en este sector frente a la costa norte del país, está precisamente asociado al niño costero. Y estamos en esa condición desde marzo de este año. Esta condición cálida por debajo de la superficie en estas últimas semanas se ha acentuado. Y el tema es que va a continuar con esta condición porque entre julio y agosto todavía tenemos llegadas de ondas Kelvin cálidas. Correcto. ¿Y qué pasa con el niño o niño global? ¿En qué situación estamos? Porque tenemos una situación frente a las costas del Perú, el niño costero que ya sabemos que va hasta el próximo año y que va de moderada a fuerte. ¿Qué pasa con la situación del niño que afecta no solamente al Perú, sino a nivel mundial? Sí, el niño en el Pacífico Central, que es el área que la NOAA y otras agencias internacionales monitorean, sigue en una condición de incremento. En la anterior imagen que tenía ese movimiento, digamos, de todo el globo podemos ver aquí, por ejemplo, este es el niño costero. Fíjense la intensidad de las anomalías, con temperaturas de 4, 5 hasta 6 grados de la temperatura del mar por encima de los rangos, digamos, usuales. Deberíamos tener unos 16, 15 grados de temperatura del mar, pero se están presentando valores altísimos. Mientras tanto, en el Pacífico Central, la temperatura del mar también ya se ha incrementado y según el reporte de la NOAA, el último indica que entre noviembre de este año y febrero del próximo año tendríamos, digamos, el valor máximo que podría ser muy fuerte, incluso en este sector del Pacífico. Del niño global. Del niño global. Entonces, la pregunta es, ¿cómo incide, cómo nos impacta el niño global en el Perú? Para empezar,
todo lo que ocurre en este sector del Pacífico tiene repercusión en el clima del mundo y por eso se le dice el niño de alcance global o el niño global. Para Perú significa que las precipitaciones podrían ser muy irregulares entre la primavera y más bien deficitarias en el verano y vamos a tener, Melissa, como dos escenarios. En el sur. Sequías en el sur, pero además muy probablemente lluvias intensas en la parte norte lluvias del intensas país. en el norte. Eso es lo que provoca el niño global, que ha dicho va de noviembre aproximadamente al verano del 2027 de manera intensa. Intensa. Ajá. Según la última actualización de la NOAA, ese es el pronóstico. De aquí a unos 5 días está actualizando, en quincena de julio actualiza nuevamente ese comunicado. ¿Y cómo se dan, digamos, dos fenómenos en uno frente a las costas? Esto genera un impacto mayor del que hemos tenido, digamos, en años anteriores cuando veíamos este histórico de presencia del fenómeno del Niño frente a nuestro país. Es muy importante esa observación, porque si nos remontamos al Niño del 2017, que nos generó impactos importantes, el mar solamente estaba caliente frente a la costa norte del país. En el Pacífico Central estaban las condiciones neutrales o ligeramente frías. Pero ahora tenemos un evento, digamos, extendido en todo el Pacífico tropical, ecuatorial, con muchas características similares a los eventos importantes como el del 98, 97, 98. Y aquí sí los impactos, ¿no?, en el mundo, pero sobre todo para Perú, son significativos, ¿no? Pero es un hecho sin precedentes, digamos, tener dos fenómenos en uno, dos fenómenos en paralelo, ¿o suele suceder? Suele suceder, o sea, la dinámica del niño y el niño global. El niño costero y el niño global son parte finalmente, ya se acoplan, ¿no?, se alinean y ya es parte digamos, de este evento de escala global conocida como el ENSO, ¿no? El Niño, la oscilación sur, donde ya hay un feedback entre la atmósfera y el océano que digamos, se extiende por varios meses y tenemos todo ese impacto digamos, en gran parte de la región sudamericana y Perú es uno de los más sensibles. Y lo que estamos viviendo en estos momentos entonces ya es tanto niño costero que venimos desde hace meses sufriendo los impactos, más niño global, ¿eso es lo que ya tenemos en estos momentos? Todavía. No, lo que estamos en la costa sintiendo es el calor, esa tropicalización progresiva del clima, básicamente se debe al niño costero que está entrando en una fase fuerte. En el Pacífico Central recién es este mes, junio, que empieza el pico, digamos, la condición cálida y va a ir en ascenso hasta noviembre de este año, que se da aquí. En noviembre de este año, Melissa, vamos a tener... recién vamos a sentir realmente los efectos del niño global que empieza a formarse en esta parte. En junio de este año, sí, efectivamente. Y en noviembre es muy probable que esta coloración muy roja intensa también la tengamos en este lugar. Y vamos a tener toda esta franja tropical cálida ya correspondiente a un niño clásico, ¿no? ¿Y esto qué significa para el mundo? El niño global, ¿qué implica? Para el mundo. Ya lo estamos viviendo, por eso preguntaba, porque Europa se muere de calor, por ejemplo. Empezamos por Sudamérica. Para el niño global, para Sudamérica significa fuertes sequías en el nordeste de Brasil, ¿no? Lluvias intensas hacia este lado de la cuenca del Río de la Plata, porque los patrones de viento se alteran, de manera que esa humedad que viene del Atlántico, que debería llegar a los países andinos, a la región andina, simplemente vira y se va hacia el sur del país, hacia el sur del continente. Entonces, lluvias importantes aquí, sequías en la zona surandina de Perú, sequías en el nordeste de Brasil, pero además olas de calor y también deficiencias en la costa de Estados Unidos, la costa de California, Los Ángeles, importantes calentamiento en la zona de Australia, es decir, el clima del mundo se trastoca cuando tenemos un evento de esta magnitud. Y el evento que se espera del niño global es también de alta intensidad. Sí, eso justamente manifiesta el último comunicado de la NOAA, que entre noviembre y enero del 2027 el niño global alcanzaría una intensidad muy probablemente, hay un 63% de probabilidad que sea muy fuerte.
y eso implica temperaturas por encima de cuánto, de lo, digamos, por encima de lo normal de cuánto. Por encima, digamos, la temperatura media del planeta es muy probable que se dispare 1 grado y medio por encima de lo normal, del planeta. Ajá. Pero zonas, digamos, ya más específicas, digamos, como la costa oeste de Estados Unidos, frente a Perú, los valores pueden tranquilamente cruzar los 4 o 5 grados. En promedio, con algunos días con incluso hasta 6, 7 grados por encima de lo normal. Y ya está ocurriendo en estas últimas semanas. ¿Y eso implica también que el verano 2027 sea incluso mucho más caliente de lo que suele ser? Sí, va a ser mucho más caliente de lo que normalmente ocurre, ¿no? En Piura, por ejemplo, el valor máximo en verano normal es 34, 35 grados. Y lo que podríamos tener. Y podría nuevamente presentarse como en el año 2016, inclusive 38, 39 grados, casi 40 grados. Wow. ¿Y cuáles vendrían a ser los impactos, por ejemplo, para la capital? Muy bien, la capital, nuestra capital con más de 10 millones de habitantes, generalmente acostumbrada a un clima no templado, sí, ¿no? Pero lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que vamos a tener todavía este invierno más confortable de lo usual, sí, pero el norte chico, incluso el sur chico, ya están presentando valores importantes, 7 grados por encima de lo normal en esta temporada. No es normal, no es usual. Eso incide evidentemente en la agricultura, ¿no? Pero hacia el verano vamos a transitar nuevamente hacia un clima totalmente tropicalizado de norte a sur, principalmente entre la costa norte y sur, que se caracteriza por ser un clima desértico, con pocas lluvias, y es muy probable, Melissa, que cuando este calentamiento que se mantiene y pueda llegar incluso a los 27 grados en la parte norte del país, las lluvias importantes puedan empezar más temprano de lo esperado. O sea, entre noviembre y diciembre ya se pueden tener los primeros aguaceros importantes en la parte norte del país. Así es, wow. Muy bien, y que, digamos, hablábamos del impacto que puede tener, que ya de hecho está teniendo en la pesca. Me imagino que el sector textil también tiene que estar preparado porque ya viene siendo afectado, sí, y lo mismo con agricultura. Básicamente son esos tres, digamos, rubros los que se van a ver más afectados, más golpeados. Son los tres principales rubros que ahora ya tienen impactos. O sea, no esperemos a los impactos del Niño en el verano, ciertamente están asociados a lluvias intensas, pero ahora el comportamiento de las temperaturas por encima de esos rangos normales ya es una manifestación importante del Niño. Y tener, digamos, en Lima, de Lima hacia el norte principalmente, valores por encima de los 5 grados desde hace varias semanas y con una proyección a que estos rangos se mantengan en las siguientes semanas, definitivamente afecta a la industria textil y a la agricultura. El acortamiento del ciclo diurno de las temperaturas es una información clave que los que gestionan, digamos, estas acciones o estas actividades agrícolas tienen que considerar, porque básicamente eso amerita también acciones mucho más concretas, manejos agronómicos específicos para que los cultivos no tengan los impactos que ya están teniendo, ¿no? Y finalmente, ¿por qué es que tenemos, digamos, durante esta semana, digamos, en la capital, básicamente cielos nublados y temperaturas no tan por encima de lo normal? Hoy hemos amanecido con 18 grados, digamos, muy similar a lo que suele ocurrir en el invierno limeño. Sí, digamos que esta condición del invierno todavía tiene algunos días en que los vientos se intensifican como parte de la misma estacionalidad. En la mañana hay una incursión ligera hasta incluso de un poco de humedad, pero pasado las 10 de la mañana nuevamente los cielos despejados, altas temperaturas. Ayer nuevamente La Molina ha registrado valores por encima de los 20 grados. No es típico para esta temporada, pero el invierno va a tener esos matices, ¿no? Algunos días despejados desde temprano, pero otros días, digamos, con algunas características de un invierno que, digamos, todavía no se manifiesta como debe ser. Correcto, y que no se va a manifestar, y que no se va a manifestar durante toda la temporada.
¿Qué esperar para los próximos días y semanas, digamos, en el Perú y en Lima? Desde una mirada, digamos, nacional, se espera la incursión nuevamente del cuarto o quinto friaje. Va a haber descensos de la temperatura hacia la selva sur del país. Va a haber una reducción de vientos hacia la parte costera. Nuevamente, los próximos días vamos a tener pulsos fuertes de calor porque el anticiclón no logra recuperarse del todo, está muy alejado de su posición, digamos, habitual y muy pegado al continente porque los frentes, o mejor dicho, las condiciones de tormentas están arrinconándolo hacia esta región, así que tenemos un aviso vigente del CENAVI para lluvias en la parte oriental además, selva norte y selva central. ¿Y en Lima? En Lima, temperaturas por encima de lo normal se mantiene. Esto va a ser la condición que va a permanecer en las próximas semanas todavía. Pero vamos a amanecer todavía con los cielos nublados, temperaturas templadas, al menos no tan cálido para la época. Sí, digamos que la estacionalidad de alguna manera se impone por algunos días, ¿no? No es... a ver, se han registrado, Melissa, en Lima, valores similares a los que se han registrado en el verano. Eso ya nos da una idea del potencial del calentamiento que está frente a la costa del Perú, ¿no? Eso sí hay que considerarlo como un tema relevante para tomar decisiones, no solamente en temas de salud y agricultura, sino también en acciones concretas en el ámbito de la educación, porque la radiación ultravioleta sigue todavía presentando valores altísimos durante estos días despejados. Que no es usual. Que no es usual en esta temporada, en Lima sobre todo. Ajá, a seguir usando entonces bloqueador. Muchas gracias a Griña Ábalos por estar esta mañana con nosotros. Ella es directora de meteorología del CENAMI. Son las